Quiero decirles a todos ustedes que este es un evento para mí de gratitud mía hacia ustedes. Este es un encuentro de amigos, de caras con las que hemos compartido muchas ideas, propuestas y visiones. Y mientras los escuchaba, ministro Luis Ernesto, yo recordaba que exactamente hace 4 años estaba llegando yo como senador de la República a esta ciudad que he querido tanto. Y recuerdo que vine al Teatrino a hablar en aquel momento de la economía naranja. Y mi buen amigo Isaac Yanovich me había invitado a reunirme con él. Y entonces le dije esa noche: Isaac, va a empezar el año 2016 y ya estamos con una idea. Le dije: yo quiero ser presidente de Colombia. Isaac me preguntó, siempre con su mirada escéptica como buen financiero, me dijo: ¿y cómo piensa usted arrancar este ejercicio? Ya habíamos hablado con Luigi Echeverri y con otros amigos, y le dije: Isaac, vamos a empezar a recorrer el país. Vamos a recorrerlo con unos talleres que se llaman Construyendo País. Vamos a escuchar a la ciudadanía. Vamos a plantearle a la ciudadanía cómo conjuntamente podemos plantear soluciones de fondo, productos de la colaboración colectiva. Le dije además que empezábamos a hacer este ejercicio con alegría, sin cálculos políticos, sino con el deseo de llegar al corazón de las familias colombianas y con el deseo de plantear una política distinta, una política con decencia, una política con genuinas ideas, una política construida desde el centro, donde nosotros dejáramos atrás los debates maniqueos que tanto daño le han hecho a la política colombiana. Y así empezó esa campaña, llena de alegría, de reuniones pequeñas, pero donde estaba siempre presente el compartir de manera genuina un ideal, donde le planteábamos a los colombianos que la construcción genuina de la paz no está en lo grandilocuente de los discursos, sino en garantizarle a todos los ciudadanos lo que dice nuestro escudo: libertad y orden, que es el verdadero balance entre la seguridad y la justicia, porque la paz solamente se construye cuando hay un respeto a la ley y la ley respeta a los ciudadanos. Así es que nosotros creemos que se construye una sociedad. Recuerdo también que empezamos a hablar de emprendimiento, que empezamos a hablar de la importancia que tiene en la sociedad el pequeño empresario, el microempresario, el mediano, el grande. La importancia que tiene en una sociedad respetar la iniciativa privada y además expresar lo orgulloso que nos sentimos de tener en nuestra propia Constitución un artículo como el 333 que habla de la función social de la empresa. Recuerdo que le decía a tantos compatriotas que justamente en una sociedad de emprendedores se empieza a generar más bienestar, porque han sido muchas las experiencias equivocadas en las sociedades latinoamericanas que han visto al empresario con desdén, que han tratado de presentarlo como enemigo o que han tratado de destruirlo a través del odio de clases, tratando de llamarlo rico para generar el ataque, la ponzoña, la segmentación, la estigmatización. Y yo le decía a tantos colombianos
que esas sociedades son las que han democratizado la máxima pobreza y que nosotros tenemos que generar en Colombia un sentido fraterno, donde el empleador y el trabajador trabajan de la mano, valga la redundancia, y donde el trabajador y el empleador son capaces de compartir valores. Por eso no me arrepiento y jamás me arrepentiré de promover un país que defienda a los que hacen empresa, micro, pequeños, medianos y grandes, porque son ellos los que portan la energía, el dinamismo de lo que ha sido Colombia. Hablábamos en aquella época de las empresas B, de las empresas de beneficio e interés colectivo. Hablábamos también de generar mayor participación de los trabajadores y de promover la fraternidad. Y recuerdo además con admiración cómo yo compartía esas ideas y al mismo tiempo recorría esta ciudad que tiene en su ADN el sentido empresarial. Esta sociedad vallecaucana fue una de las más importantes en el desarrollo industrial en el siglo XX colombiano. Y hoy sigue siendo además una cuna de emprendedores, de tecnología, de industrias creativas, donde también se ve el dinamismo exportador. Por eso, hablar de emprendimiento en el Valle del Cauca es hablar de la esencia misma de una sociedad que ha tenido grandes transformadores de la economía colombiana. Yo recuerdo que en esas conversaciones hablábamos de los valores en la sociedad, hablábamos de la urgente necesidad de salvar a muchos niños y adolescentes de Colombia de las garras del microtráfico, sacarlos de las garras de los jíbaros. Hablábamos de la defensa irrestricta de una sociedad que quiere liberarse para siempre de la violencia, del respeto por la familia y al mismo tiempo por lograr un principio de equidad que no es otro al de sembrar justicia social, pero no con el discurso demagógico y populista que ha arruinado a otras sociedades, sino con la verdadera idea de sembrar un camino de justicia social en una economía que puede ser de mercado, pero que tiene ante todo un sentido de responsabilidad con los más vulnerables. Así empezó ese proceso. Así fuimos recorriendo casa a casa, municipio a municipio, y nos fuimos ganando espacios en todos los debates, al interior de un partido, después en una consulta abierta, después en una primera vuelta, donde siempre ejercí la política en la que creo, la política donde las ideas se defienden sin ataques personales, porque cuando llegan los ataques personales a la política es porque llegó la incapacidad de los líderes de transmitir conocimientos y se dejan llevar por la ponzoña. Ese camino, queridos amigos, se cristalizó el 17 de junio del año pasado, cuando obtuvimos la más alta votación que haya tenido un candidato presidencial en nuestro país. La recibí con humildad, la recibí con la idea clara de materializar un programa de gobierno. Yo me alegro mucho y la verdad fue una linda sorpresa que María Juliana nos hubiera mandado este video, porque hoy está cumpliendo un compromiso fuera del país. Y con ella, que me ha acompañado durante toda una vida y a quien le debo todo lo que soy yo también como persona, le podía decir yo hace exactamente un año y poco más de 6 meses que empezaba un camino de muchas exigencias, porque llegábamos con la idea de unir al país, con la idea de ejercer una presidencia sin púlpitos polarizadores, con la idea de ejercer una presidencia en los territorios, con la idea de invitar al país a pensar en grande. Yo recuerdo que inclusive antes de dar el discurso, ya había algunas voces que señalaban que iban a estar durante todo mi gobierno
buscando la protesta permanente. Pero a pesar de esas expresiones, las dejamos a un lado, porque nosotros queremos construir una Colombia de propuestas antes que de protestas. Y queremos invitar a toda la ciudadanía a que se exprese para construir, para que dejemos atrás los ismos que tanto daño le han hecho a la política colombiana y dejemos de pensar en esos personalismos para pensar en nosotros y hacer de Colombia una gran construcción colectiva. María Juliana, como la estaba reseñando, siempre ha dicho que yo soy una persona muy predecible. Y no me molesta que ella me lo diga, porque la verdad yo prefiero ser un presidente predecible que cumple su palabra y su programa de gobierno y no como en otras épocas, donde se elegían con banderas y se gobernaban según la ocasión o el oportunismo de momento. Eso es lo que hemos hecho, queridos amigos. Gobernar con unas ideas, gobernar con un programa y tratar todos los días de acertar. Los gobiernos no son perfectos. Los gobiernos cometen errores. Los gobiernos tienen que enfrentar muchas veces circunstancias que afectan los objetivos que se han definido. Pero nosotros no llegamos a la presidencia para quejarnos. Muchas personas me dijeron, ¿por qué no hizo ese corte de cuentas el primer día? Yo creo que más que un corte de cuentas, el país tenía claro que se necesitaban cambios. Cambios porque teníamos muchos problemas que habían envejecido mal. Y la labor del gobernante es la de sembrar el camino de la transformación. Por eso, en estos 16 meses de gobierno, pusimos en marcha una de nuestras primeras propuestas, y era poner esta economía a crecer, empezando por reducirle las asfixiantes cargas tributarias a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, con la idea de traer más inversión, con la idea de tener mejor recaudo, con la idea de darle mensajes a distintos sectores. Recuerdo que cuando presentamos las primeras reformas al Congreso, muchas voces decían, esa propuesta del presidente Duque no va a cristalizarse, porque con esa ley de financiamiento ni va a crecer la economía más, ni va a crecer la inversión, ni va a crecer el recaudo. Hoy, 16 meses después, podemos hacer los contrastes y que hable con elocuencia la evidencia, porque la economía colombiana creció al 1.4% en el 2017 y este año va a crecer por encima del 3%. Y eso demuestra que vamos a crecer por encima del promedio mundial, por encima del promedio de América Latina, por encima del promedio de la OCDE. No crean, no se trata de ser festivos, porque por supuesto no nos conformamos con ese crecimiento. Tenemos que ir por más. Pero dadas las condiciones internacionales, las turbulencias derivadas de las guerras comerciales, lo que tenemos es una economía que muestra su fortaleza. Pero también en estos primeros meses del año, en lo que fueron los primeros 9 meses, la inversión extranjera directa creció un 25%. El recaudo ha crecido más de un 10%, la cifra más alta en 8 años. Y además hemos ido reduciendo el déficit fiscal al punto de tener este año, por primera vez en 8 años, un superávit fiscal primario. Estos son mensajes que nos motivan para ir por más, pero que también lo acompañan otros logros. El año 2019 será el mejor año del turismo en la historia reciente de nuestro país.
Vamos a concluir este año con más de 4.5 millones de visitantes no residentes. Ya tenemos la tasa de ocupación hotelera más alta en 15 años y vemos cómo las grandes cadenas, cómo las grandes aerolíneas del mundo quieren abrir más oportunidades en Colombia. Vemos que el consumo de los hogares llega al punto más alto en 44 meses. Vemos cómo mejoramos en los indicadores globales de competitividad. Y esta semana, en palabras propias del director mundial del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, vemos cómo Colombia mejora en el índice de desarrollo humano. Todos estos son logros al servicio de Colombia. No son para satisfacer vanidades ni para buscar el aplauso del gobernante. Son porque estamos cumpliendo el plan de gobierno respaldado por más de 10 millones de colombianos en las urnas, y por eso queremos siempre cumplir con su mandato, el mandato de cerrar brechas y hacerlas con crecimiento y con legalidad. Yo quiero decirles a ustedes que la construcción de esta Colombia también la acompañan logros importantes en materia de seguridad. Porque la seguridad es un valor democrático. Porque la seguridad es un bien público. Porque la seguridad construye una mejor sociedad. Pero adicionalmente, la seguridad es quizás uno de los bienes públicos más importantes para las familias más vulnerables. Porque ellos se quieren liberar de las fronteras invisibles. Porque ellos se quieren liberar de las oficinas, se quieren liberar del gota a gota, del jíbaro, del microtraficante. Luego, la seguridad no se puede llevar a hacerla paralela con el autoritarismo o con la violencia. Todo lo contrario, la seguridad como bien público es para que exista ausencia de violencia y permita construir mejores sociedades. Por eso este año, con mucho esfuerzo, hemos visto a los héroes de Colombia, a nuestra fuerza pública, honorable, decidida, trabajadora, madrugadora y abnegada. La hemos visto levantarse y ver cómo en el año 2019 hemos tenido una reducción del secuestro cercana al 50%. Y óiganlo bien, tendremos la cifra más baja de secuestros desde 1983 en el año 2019. Hemos visto también a nuestra fuerza pública llegar a los territorios más complejos. Y tenemos ciertamente retos en muchas ciudades. Pero sea esta la ocasión para reconocerle a usted, alcalde Armitage, y a usted, gobernadora Dilian Francisca, que hemos podido trabajar de la mano para enfrentar el delito. Me decía hoy el alcalde Armitage que la reducción de homicidios en la última semana comparada con la del año anterior es realmente significativa. Pero además esperamos cerrar este año con una de las cifras más bajas de homicidios desde 1985. ¿Por qué? Porque Colombia quiere sembrar seguridad, pero la seguridad la tiene que sembrar de la mano con la justicia. Y que sea esta la ocasión para reafirmarlo. Yo creo en la paz con legalidad, en la paz que acompaña al que ha dejado las armas y quiere entrar en un proceso de reincorporación. Creo en la paz que llega a los territorios, que enfrenta el narcotráfico y la minería ilegal, que enfrenta a los asesinos de líderes sociales y que combina su capacidad de sembrar confianza con la llegada de la inversión social del Estado. Pero la paz con legalidad también requiere que no haya ni revictimización, que no haya impunidad y que las víctimas sientan que quien les han arrebatado sus seres queridos, sus bienes y su honra tienen una sanción proporcional, porque eso ayuda a sembrar confianza en la sociedad.
Defender esos valores no es la vindicta, todo lo contrario, es la aplicación sublime y pura de un concepto de justicia, el concepto del bien público, de la defensa del pacto social, donde quien transgrede la ley tiene sanciones, porque si se premia al transgresor de la ley, lo único que se termina generando es mayor violación de la ley. Por eso es tan importante los esfuerzos que se hagan en materia de justicia para tener la justicia próxima al ciudadano, ministra Margarita. Con usted estamos llegando a los territorios y tenemos que hacer mucho más. Y en estos 16 meses, queridos amigos, ya no tenemos a Guacho, ni a David, ni a Jason Orejas, ni a Cadete, ni a Puntilla, ni a Pácora, ni a muchos de esos delincuentes que han querido arrebatar a los ciudadanos su alegría. Pero ojo, hoy también nosotros tenemos que levantar nuestra voz en contra de los asesinos de los líderes sociales. Tenemos que elevar nuestra voz en contra de todos los grupos armados. Y tenemos también que reconocer que Colombia no cierra las puertas de la construcción de la paz. Pero aprovecho para decirlo aquí en la ciudad de Cali con mucha claridad. El ELN no ha hecho sino sembrar odio y no ha hecho sino asesinar colombianos. Cuando empezó nuestra administración, recuerdo que dije que en un periodo de 30 días íbamos a evaluar lo que fueron 17 meses de conversaciones con el gobierno anterior. ¿Y qué vimos? Más de 400 actos terroristas, más de 100 asesinatos y más de 10 secuestros. Todo mientras se hablaba de paz. Nosotros dijimos, en esas condiciones no se puede avanzar. Y dijimos con claridad que cualquier aproximación a la conversación por parte de ellos requiere la liberación inmediata de todos los secuestrados y que le pongan fin a todos los actos criminales. No por tosudez, no por arrogancia, no por retador, no, es porque si nosotros aceptamos que se converse de paz mientras se comete violencia, estamos legitimando la violencia como un mecanismo de presión a la sociedad y eso no puede ocurrir en una democracia. En estos 16 meses, queridos amigos, así como hemos hablado de legalidad, nos hemos preocupado por llegar con emprendimiento a los territorios. Hoy tenemos un ecosistema emprendedor donde jóvenes como el doctor Lerma pueden encontrar a los fondos, a los mentores, a las incubadoras, trabajando con las universidades, con las empresas y generando un verdadero entorno donde haya oportunidades de financiamiento, de avance y de progreso empresarial. Hemos intervenido más de 1.600 trámites, digitalizando, reduciendo o eliminando. Hemos lanzado el programa de fábricas de productividad. Hemos abierto nuevos mercados para Colombia. Y estamos viendo además que llegan grandes inversiones a nuestro país porque creen en las capacidades que estamos construyendo para la ciencia, la tecnología y la innovación. No en vano, en estos 16 meses se abrió el primer centro de la cuarta revolución industrial con el Foro Económico Mundial en un país hispanoparlante, el primero, y fue Colombia. Hemos visto sacar adelante la ley de las TICs, que va a permitir para el año 2022 el 70% de cubrimiento de Internet de alta velocidad. Y estamos a 10 días de la subasta de 700 megahercios para que Colombia se ponga a tono con lo que serán las redes de 5G y donde podamos llevarle el Internet de alta velocidad a las familias más vulnerables de Colombia.
Solamente en el año 2019, 500,000 colombianos tendrán internet de calidad gracias a que hemos visto en la conectividad un vehículo para la construcción de una sociedad más igualitaria. Si a eso lo acompañamos con lo que se ha venido haciendo en materia de energía, podemos valorar que tenemos la revolución de las renovables, pasar de 50 a 2.250 megas y llegar a los territorios con paneles solares unifamiliares a las poblaciones que nunca han conocido la luz eléctrica. Esas realidades están en marcha, queridos amigos. Y las acompañan también las ideas de tener mejor infraestructura, de desentrabar los proyectos de 4G, de buscar cierres financieros. Y óigase bien, para que no quede duda, este gobierno quiere terminar los proyectos de infraestructura que estaban truncados, no por vanidad, sino que es un deber con Colombia. Y a nosotros no nos interesa cobrar paternidades o maternidades de los proyectos de infraestructura. Nos interesa es que se hagan al servicio de los colombianos, porque este gobierno no busca aplausos, sino la satisfacción de las necesidades. Y en materia de equidad, qué oportuno decirlo. Qué oportuno decirlo con el fondo del corazón. Cuando a mí me decían, presidente, ¿usted por qué no cambia ese nombre de equidad? Eso no se entiende. Eso es elevado, presidente. Esos son términos que solamente corresponden a la vida pasada suya en el BID. Y yo decía, no, todo lo contrario. La equidad significa una Colombia más justa. La equidad significa llegarle con oportunidades a quien más lo necesita. En estos 16 meses tengo con mis compañeros de gobierno realizaciones que obedecen a nuestro plan. A mí me enorgullece que estemos en el proceso de duplicar la atención integral para la primera infancia, donde ir a recibir la educación psicosocial, psicoafectiva, psicomotriz no es exclusiva de las familias de los estratos más altos, sino que los niños reciban desde edad temprana esa formación. A mí me enorgullece ver en proceso de gestación duplicar la jornada única. Me enorgullece ver que en estos 16 meses 140,000 jóvenes están recibiendo el título de bachiller y el título de técnico con el apoyo del SENA. Me motiva ver que este año llegarán los primeros 80,000 jóvenes gratuitamente a las universidades de Colombia provenientes de las familias más vulnerables del país. Eso es equidad para quien quiera tener una definición más clara. A mí me motiva que este año tengamos 130,000 mejoramientos de viviendas, pisos, baños, techos, cocinas, refuerzos estructurales. Me alegra ver la titulación masiva de propiedad, como la que hicimos ayer en Valledupar, donde entregamos títulos a centenares de familias del Magdalena, del Cesar y de La Guajira, así como lo hicimos en Ovejas, Sucre, en la mayor titulación masiva que se haya hecho en un municipio de Colombia. Me alegra que tengamos 23,000 productores en agricultura por contrato, que salgan de esos intermediarios que los golpean y que puedan vender en mejores términos, que tengan crédito y seguros, comercialización. Me alegra ver que hemos entregado en estos 16 meses más subsidios de vivienda de tasa de interés y cuota inicial de lo que se hicieran 4 años atrás. Esa es la gestación del país de oportunidades. Yo sé que las necesidades son muchas, pero aquí trabajamos para cumplir esas banderas que ustedes validaron en las urnas. Por eso, al pensar en esa Colombia de equidad, yo quiero hablar sobre las necesidades de hoy. Y quiero ser claro, Colombia tiene muchas formas de expresarse. Tenemos una sociedad con profundas diferencias sociales, sí. Pero tenemos un país que se ha construido a sí mismo
con resiliencia y con vigor. A Colombia nadie le ha regalado nada y hemos sido un país que se ha construido enfrentando las más dolorosas expresiones de la violencia, pero manteniendo vibrante su democracia, manteniendo con las imperfecciones del caso un marco institucional que sigue siendo admirable. Seguimos siendo un país donde la palabra resiliencia hace que las adversidades se conviertan en la mejor de las oportunidades. Y hay que reconocer esa Colombia para que nadie nos la arrebate, para que no haya pirómanos que traten de destruir la herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos y de los que han hecho este país grande. Y que tengamos en cuenta que si reconocemos lo que hemos construido, es con más ímpetu, es con más ganas que tenemos que mirar hacia el futuro. Colombia tiene hoy muchas necesidades que demandan lo mejor de nosotros. Hay muchos jóvenes que están llenos de esperanzas y de ilusiones, pero que no encuentran una oportunidad. Hay muchos jóvenes que caen dentro de la categoría de los ninis, que ni estudian ni trabajan porque no han tenido las oportunidades. Y a esos jóvenes les hablamos para decirles que vamos a trabajar por ellos, que vamos a construir para ellos, que no buscamos ideologizarlos, ni matricularlos, ni queremos que nadie se apropie de sus ilusiones para usufructuar políticamente sus angustias. Todo lo contrario, toda la sociedad tiene que preguntarse hoy cómo vamos a generarle más oportunidades a los jóvenes. Y desde el gobierno nacional, ese es nuestro propósito. Es cierto que el mundo atraviesa por turbulencias en las democracias. Es cierto que hoy tenemos una sociedad digital que se expresa con facilidad y que está construyendo quizás la democracia más directa que hayamos visto. Leyendo en estos días la obra de Manuel Castells llamada Ruptura, se preguntaba el célebre académico, ¿qué es lo que está detonando tantas expresiones en el mundo de rechazo? Es cierto que hay desilusiones en algunos, también es cierto que hay otros que quieren pescar en río revuelto, propiciar y fomentar odios y tratar de construir plataformas políticas a base de esos odios. Es cierto también que hay algunos que quieren pescar en río revuelto y fomentar la violencia. Y es cierto que también hay algunos que quieren manipular la realidad con la exageración o con la mentira para tratar de buscar que incautos se expresen con profunda ansiedad o con rabia. Todas esas lecturas es bueno tenerlas. Y es bueno tenerlas para decir lo siguiente: las protestas pacíficas son una expresión, pero inclusive las mismas protestas pacíficas deben estar cimentadas en un principio y en un valor que no obedece a ninguna interpretación ideológica, sino a la pura aplicación de la Constitución y la ley. Y es que los derechos de alguien no se pueden ejercer pisoteando los derechos de los demás. Bienvenidas siempre las expresiones pacíficas, sin alterarle el derecho a la movilidad al otro, sin alterarle el derecho al trabajo al otro, sin alterarle la capacidad de expresión al otro. Y el deber de los gobernantes a nivel nacional o regional es justamente preservar los derechos de todos. No se trata de decir que la protesta no tiene sentido si no busca afectar o incomodar al otro, todo lo contrario. Nosotros debemos propiciar una sociedad donde la primera forma de entendernos sea a través de las propuestas y no de las protestas, pero que si se van a hacer pacíficamente, se hagan sin afectarle los derechos a las mayorías y sobre todo a los más vulnerables. También es cierto
que es necesario de manera clara rechazar cualquier expresión de violencia. Porque la violencia deteriora el capital humano de una sociedad. Y por eso también debemos decir con claridad, una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es el bandillaje, el pillaje y el vandalismo que merece la aplicación de todo el peso de la ley en nuestra sociedad. Una cosa es la expresión genuina de ideales y otra muy distinta, que haya manipulación para que a partir de la mentira algunos quieran buscar la captura ideológica de los ciudadanos. Para eso están los debates en la democracia, pero qué importante que todos, absolutamente todos, sin distingo alguno, propugnemos por esa política que se debe hacer con claridad en los conceptos, con disensos por supuesto, pero sobre realidades y no sobre manipulaciones. Esas reflexiones son propicias en el mundo de hoy. Pero haciéndole a todas esas analogías o comparativos, o haciéndole todas las elucubraciones necesarias, qué importante también es hoy reconocer que si hay en este momento expresiones de la ciudadanía que podamos escuchar y convertirlas en una oportunidad para el país, bienvenido sea. Porque yo creo que hay jóvenes que genuinamente están reclamando mayor coherencia de la sociedad en la defensa del medio ambiente. Ahí estamos con ellos, porque este gobierno no solamente ha lanzado políticas de economía circular y la revolución energética y la movilidad limpia, sino que también ha firmado el acuerdo de Minamata para que Colombia sea un país libre de mercurio. Y este gobierno también ha dicho que va a firmar el acuerdo de Escazú, y también ha dicho que va a buscar un pacto internacional para la protección de los bosques tropicales y de la Amazonía. Este gobierno tiene autoridad moral, tiene ambiciones y tiene ganas de trabajar por una Colombia que respete, que proteja y que abrace el medio ambiente. Que hay jóvenes que están reclamando mejor educación. Este gobierno también los interpreta y quiere escuchar sus voces. Por eso hemos dado a la educación el mayor presupuesto que conozca nuestro país. Por eso nosotros queremos llegar con más y mejores recursos a las redes universitarias, a la ciencia y la tecnología. Por eso vamos a hacer un revolcón en el ICETEX para que no haya jóvenes que queden endeudados de por vida para pagar sus estudios, sino que puedan tener el apoyo económico, pero al mismo tiempo ser premiados por el buen desempeño cuando se trata de los créditos, o inclusive tener mejores condiciones para que no sea una asfixia, sino todo lo contrario, una herramienta para construir un mejor porvenir. A quienes reclaman más lucha contra la corrupción, también los interpretamos con emoción, porque nosotros hemos defendido las banderas de la lucha contra la corrupción y la de la transparencia y la de una contratación estatal que no se maneje con carteles de únicos proponentes, ni mucho menos en la colusión de empresarios buscando provecho para cual rémoras llegar al erario público. Yo quiero decir con mucha claridad que este gobierno ha propiciado que tengamos una ley de rendición de cuentas, una ley de publicidad en las declaraciones de renta, una ley donde también se hacen públicos los conflictos de intereses, y estamos a poco de sacar con el Congreso de la República la ley de pliegos tipo, y aquella que también enarbola una de las banderas de nuestra campaña, y es que se acabe la casa por cárcel para los corruptos en Colombia. A quienes piden que la sociedad siga cerrando brechas, ahí estamos, porque con orgullo tenemos un plan de desarrollo que está invirtiendo la mayor cantidad de recursos para la justicia social. Pero este trabajo no es solamente del gobierno nacional.
El trabajo con los gobiernos locales es fundamental y nosotros debemos trabajar con mucha coordinación y coherencia. Yo creo que la oportunidad que tiene hoy Colombia es la de establecer esta gran conversación nacional. Óigase bien, una conversación nacional. Decían los filólogos que la palabra conversación venía del conversatio, que consistía en una reunión para cambiar algo. La conversación tiene algo muy positivo, que en la conversación nos ponemos en los zapatos del otro. En la conversación escuchamos al otro. En la conversación valoramos al otro. Esa es la diferencia de la conversación con la imposición o con la de los ultimátums. Porque cuando se le pone a la sociedad un ultimátum, ahí ya no hay conversación. Y Colombia necesita validar todas las expresiones, las de todos los colombianos, porque la construcción de un mejor país no le pertenece a un pequeño grupo o a otro. Es un ejercicio de todos. El viernes pasado en la ciudad de Cali estábamos en un ejercicio de conversación. Me acompañó usted, alcalde electo Espina, alcalde Armitage, gobernadora, miembros de las bancadas. Y miren lo interesante. Doctor Esteban, usted lo moderó. Hablaron líderes de distintos sectores. Hablaron empresarios, exmiembros de la fuerza pública, habitantes del litoral, de las zonas más complejas del litoral pacífico. Y fuimos capaces de ir llegando a puntos de encuentro. Ese es el sentido de la conversación nacional. Por eso, como presidente, la vamos a mantener. Y eso no es, como dicen algunos, una puerta de escape o una práctica dilatoria. No, esto lo que es una oportunidad para retomar la conversación con todos los colombianos, como lo hicimos durante una larga campaña y como lo hemos hecho durante 16 meses de gobierno. Seguir manteniendo la conversación abierta y fraterna con los ciudadanos. Y quiero hacer unas referencias puntuales. Alguien decía en estos días que la reforma tributaria, que en realidad es la ley de crecimiento, alguien decía que afecta a los pobres y a la clase media. Que quede claro, ni afecta a los pobres, ni afecta a la clase media. Lo que está haciendo es manteniendo las normas vigentes que están jalonando el crecimiento, la inversión y más recaudo. Más recaudo para invertir en lo social, más recaudo para atender a las regiones, más recaudo para construir infraestructura, más recaudo para llegar con mejores colegios, con mejor conectividad. Y lo estamos haciendo para que Colombia sea un país competitivo, para que Colombia sea un país atractivo para la inversión. Y lo estamos acompañando de grandes reformas sociales, como la reducción del 12 al 4% en los aportes a la salud de los pensionados que están en un salario mínimo y que son más del 50% de los pensionados de Colombia. Estamos incorporando la devolución del IVA al 20% más pobre de Colombia. Estamos incluyendo los 3 días sin IVA que estarán prácticamente segmentados a vestuario, a calzado, a útiles escolares y algunos electrodomésticos, por supuesto tomando todas las precauciones limitantes de monto y de cantidades, pero facilitando la liquidación de inventarios del comercio y propiciando empleo, y obviamente creando un mayor incentivo a la contratación de jóvenes. Esas son las acciones que están en camino, y por eso defenderemos siempre la idea de tener una Colombia que crezca y que crezca con equidad. Otros decían que el grupo empresarial bicentenario era para producir una gran masacre laboral. Los invito a que lean el decreto, donde en el artículo 8 se dice con precisión
que la creación del Grupo Empresarial Bicentenario no afecta las plantas de personal de las empresas que la componen, y donde también se precisa que no hay privatizaciones. Todo lo contrario, se crea el tercer grupo financiero más grande de Colombia para prestarle a los colombianos en mejores condiciones, y por eso nos sentimos orgullosos de trabajar por los ciudadanos de este país, con mejores servicios financieros y con mejor inclusión. Ese tipo de cosas, dejarlas claras, ayuda a fortalecer nuestra democracia. Y quiero hacer otras precisiones. Mucho se ha dicho en los últimos días que hay en el ESMAD una fuerza asesina. Por Dios, yo quiero hacer esta reflexión. El ESMAD está compuesto por policías, hombres y mujeres, que se levantan todos los días a proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos. No es una estructura propia de Colombia, no. Más de 100 países tienen escuadrones antidisturbios, porque tienen estrategias, tácticas, mecanismos para enfrentar disturbios de alta complejidad, minimizando las situaciones fatales. Gran parte de los dolores que tuvo América Latina en muchos momentos de fragor de protestas sociales, donde había expresiones de violencia, era porque eran enfrentadas con fuerzas convencionales que no tenían ni las tácticas ni las estrategias, y que obviamente al enfrentar situaciones que no son de su resorte operacional, terminaban generando grandes tragedias. Esos cuerpos antidisturbios fueron creados para enfrentar la violencia, protegiendo a la ciudadanía y minimizando los hechos fatales. Por eso quiero decir que yo he visto en la policía colombiana una policía gallarda, frentera, que cuando se presentan hechos dolorosos, no solamente pone la cara, sino que se pone a disposición de cualquier investigación, inclusive para revisar su conducta, su comportamiento y sus protocolos para atender mejor a la ciudadanía. Y qué importante también que nosotros como sociedad nos preguntemos cómo están esos más de 300 policías que han sido afectados por los violentos y por los vándalos defendiendo la sociedad colombiana. Yo creo que también debemos plantearnos qué ha pasado en nuestra sociedad cuando algunos tienen por deporte agredir a la policía. Yo creo que nosotros tenemos que garantizar en nuestra sociedad la protesta pacífica, claro, el rechazo total a la violencia, pero también el respeto a la autoridad, porque el ESMAD no está hecho para atacar ciudadanos, está hecho es para proteger ciudadanos. ¿Y dónde entran a actuar? Donde se ven expresiones de violencia o algunos que quieran pasar por encima de los derechos de los demás. Aquí están dos alcaldes, uno electo y uno en ejercicio. Hay una gobernadora. Esa fuerza pública en el ámbito local es dirigida por ellos. Claro, trabajan en coordinación con el gobierno nacional, pero ustedes saben que no hay un solo policía en ninguna de las fuerzas que no esté dispuesto a dar su vida por los ciudadanos, que no hay un solo soldado en este país que no esté dispuesto a dar la vida por los ciudadanos, y que garantizar la seguridad no es un asunto ni de izquierdas ni de derechas, todo lo contrario, es un asunto de sentido común. Yo quería hacer estas precisiones y reafirmar nuestro deseo de avanzar en la conversación nacional. Y quería decirles a ustedes de todo corazón, excúsenme si me les he alargado esta noche, porque cómo no aprovechar esta oportunidad para decirles a ustedes que nosotros lo que tenemos es un amor muy grande por este país, y quiero que quede claro que como presidente yo todos los días me levanto dándole gracias a Dios por servirle a mi país, y que aunque haya algunos que quieran atacarnos con bajezas, siempre con la fe que tenemos
en el trabajo y en Dios, a las bajezas responderemos siempre con altura, como se merece el pueblo colombiano. Yo quiero decirle al Valle que en este gobierno vamos a trabajar por su progreso. Tenemos claro los retos que hay en materia del transporte masivo, querido alcalde, y usted ha visto nuestra determinación, que la continuará usted, alcalde Ospina, porque esa mejor movilidad es para la satisfacción de los caleños. Pueden tener ustedes la certeza, como lo ha visto la gobernadora, que trabajaremos en materia de seguridad para seguir dándole respuestas a la ciudadanía. Estamos lejos de cantar victoria, pero se han empezado los grandes quiebres a muchos delitos. Hay que continuar esa tarea y estaré siempre dispuesto a dar lo mejor por esta comunidad. Queremos un Valle que recupere los proyectos que han estado paralizados en su malla vial. Queremos avanzar en los proyectos de regasificación. Queremos avanzar también con los proyectos de competitividad en los principales puertos del departamento. Queremos acompañar a la industria para que tenga mejores condiciones. Queremos acompañar al sector de la salud para que sanee sus deudas y preste mejores servicios y se incorpore el componente de calidad en la prestación cuando se trata de remunerar a los aseguradores. Pueden tener ustedes la certeza que con este Valle del Cauca trabajaremos en las áreas de desarrollo naranja, doctor Esteban, que trabajaremos para que las industrias creativas del departamento florezcan, que trabajaremos para mejorar los servicios en Buenaventura, doctora Susana Correa, porque usted tiene la determinación y el mandato mío para atender a esa comunidad. Ustedes saben, querido departamento del Valle, que aquí tenemos una idea muy clara y diáfana de abrirle más mercados y pueden tener ustedes la certeza para no inundarlos de microtareas que como colombiano, quizás como antioqueño, también puedo decir que a esta tierra la siento propia, la quiero y estoy dispuesto a darlo todo por el Valle del Cauca como presidente de la República. Siendo yo muy niño, y con esto concluyo, recuerdo que mi padre, Iván Duque Escobar, que en paz descanse, venía conmigo a la ciudad de Cali. Recuerdo que él, siendo presidente del Banco Popular, sacaba horas, me tomaba de la mano, nos íbamos a caminar por el centro de Cali. Recuerdo en alguna venta de libros viejos, cuando me habló de Andrés Caicedo y me regaló Que viva la música. Recuerdo cómo me fue presentando a muchos de sus amigos, industriales que ya no están con nosotros, pero que fueron precursores de los momentos más sublimes del empresariado vallecaucano. Recuerdo cómo me contaba él tantas historias de cómo el Valle había contribuido a formar el carácter de la nación colombiana. El Valle para mí tiene grandes ejecutorias y tiene grandes retos. Pero el Valle también tiene lo mejor de Colombia, una ciudadanía activa con sentido social. Tiene un talento innato para el deporte, las artes, la música, la danza. Tiene además una bella fusión multicultural, multirracial. Yo quiero que ustedes sepan que todos los días, cuando pienso en Colombia, pienso en este departamento. Que yo quiero que de aquí al año 2022, cuando vayamos cumpliendo las obras de nuestro gobierno, muchas de ellas vayan dejando huella en este departamento y en esta ciudad. Yo agradezco profundamente este encuentro de amigos. Muchos de ustedes me decían, presidente, estamos con usted. Yo lo agradezco, pero yo quiero decirles, yo estoy con el Valle, yo estoy con ustedes y todos
estamos con un solo propósito: construir una mejor Colombia. Muchísimas gracias.